Buenos días, buenas tardes. Iniciar enviando un abrazo a la familia de don Ramiro Lao, de don José Alfredo Raudes, del doctor del pueblo, del doctor Adán Alonso, del periodista Sergio León, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la Alianza Cívica durante esta última etapa de su vida, a cada familia nicaragüense que ha sufrido la pérdida de un familiar. Hoy amanecemos escuchando sobre el fallecimiento de alguien conocido, transcurre el día y nos enteramos sobre más fallecimientos. Al final del día, parte del recuento que hacemos es sobre los fallecidos del día. ¿Cuántas de estas muertes se pudieron haber evitado? 3 meses ya desde el primer caso en Nicaragua. En el sector privado continuamos impulsando los 3 ejes que iniciamos el 12 de marzo. El eje sanitario, el eje del abastecimiento de productos indispensables, los medicamentos, los alimentos, los productos esenciales, y el eje de protección al empleo y a la sostenibilidad de las empresas. Continuamos con nuestro llamado, continuamos con el llamado a que la salud esté en nuestras manos, continuamos con el llamado a que la vida es primero, continuamos con el llamado a que nos cuidemos entre todos. Estamos en lo que hoy conocemos como el modo coronavirus de vida. Lavémonos las manos, usemos mascarillas todo el tiempo, mantengamos la distancia entre nosotros. Estas son ya medidas que van a tener que hacerse hasta que exista una vacuna y que esa vacuna llegue a Nicaragua y que la podamos haber aplicado en la mayor parte de la población. No nos automediquemos, esto lo venimos insistiendo, es una cultura que tenemos los nicaragüenses que no es la más apropiada en estas condiciones. Compremos productos de calidad. Hoy existen muchos productos en los mercados y muchos de estos no tienen la calidad médica. Esta semana las cifras oficiales arrojaron 359 casos contra los 346 casos de la semana pasada. Pasamos en promedio de 49 casos diarios a 51 casos diarios. Es decir, a pesar de que el índice de contagio se ha reducido porque la base es mayor, sin embargo, los casos diarios van creciendo. Y en este sentido es preocupante el que insistamos en que la gente se resguarde en casa, que el que se tiene que mover por una situación de necesidad, que lo haga tomando todas las medidas, que el resto de las personas no lo hagan. Esta semana retrocedimos en el índice, en ese monitoreo que se hace de movilidad, en donde vemos que desafortunadamente la gente a nivel nacional y especialmente en Managua redujeron sus medidas de precaución, de prevención, o sea, hubo más movimiento que la semana pasada en las tiendas, en los lugares de ocio, hubo más movimiento en los supermercados, en las zonas residenciales, y creo que esto es importante entender qué significa que se esté dando esta situación en momentos en que está aumentando, en que está creciendo el contagio de manera diaria. Desde ese punto de vista, por eso es que esta semana en uno de los lugares donde hemos querido mandar un mensaje está relacionado con el uso del transporte público y con los dueños de los transportistas de los transportes públicos, con los que conducen el transporte público, porque consideramos que esto es realmente importante desde el punto de vista de lo que tienen que ser las medidas que se tienen que tomar tanto por el usuario como por el proveedor de ese servicio. Invitar a la gente que usa el transporte público a que se lave las manos antes de salir y al llegar al destino, que mantengan la distancia en la medida de lo posible y que use mascarillas todo el tiempo, que evite entrar en contacto con la superficie y que si lo hace use alcohol gel, desinfectante. Al que provee el servicio hay que asegurar que esa persona, si es el conductor y se siente enfermo, que no circule, que los conductores y el dueño tiene una serie de taxis, una serie de buses, de caponeras que aseguren que esos conductores no manejen si están enfermos,
que realmente se limpien todas las superficies interiores, se desinfecten de cada una de estas unidades y que en esas unidades los dueños le provean a los conductores las mascarillas, que le provean el alcohol gel, que le provean pañuelos de papel, que le provean el bote de basura para proteger a la gente que va adentro de esa unidad, así como al que va como responsable de esa unidad. Esta semana también queríamos compartir resultados de lo que ha sido el esfuerzo que hemos venido haciendo para tener una especie de diagnóstico de lo que las empresas están viviendo en esta nueva etapa. Una encuesta que hemos venido haciendo a lo largo de las últimas 2 semanas y que hoy tenemos ya el resultado de esta encuesta que nos orienta, que nos dice qué es lo que estamos viviendo desde el sector empresarial. Recordemos que por un lado estamos trabajando el eje sanitario, el eje de salud con estas campañas, con la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los lugares donde se está trabajando. Estamos también asegurando el abastecimiento de esos productos esenciales y este tipo de encuestas que además tienen la connotación de asegurar que se proteja al empleado, que se proteja a la misma empresa, nos da de alguna manera resultados de lo que significa esta nueva etapa. En general voy a mencionar algunos de los principales resultados en relación a lo que las empresas nos han dicho. Empresas que en su gran mayoría, el 72% están en Managua. El resto están en los departamentos, destacando en estos departamentos León, Rivas y Masaya. En este sentido, el 76% de estas empresas son nacionales. En el tema de antigüedad, pues tenemos un porcentaje de estas empresas que son el 6%, empresas que nacieron desde 1900, el 41% que nacieron desde 1960 y el 53% que nacieron a partir del año 2000. En este aspecto cubrimos todos los sectores que tenemos en el sector privado formal y destacar que el 46% de estas empresas lo hacen trabajando de manera presencial y a distancia, es una mezcla. El 37% lo están haciendo todavía 100% presencial y el 10% lo está haciendo totalmente a distancia. Hay 7% de estas empresas encuestadas que cerraron. También destacar que el 59% de las empresas lo que han tenido que hacer para enfrentar la pandemia es utilizar las vacaciones adelantadas o las vacaciones forzadas. De alguna manera es la principal medida que han podido tomar las empresas. La segunda es que se ha reducido las horas de trabajo en un 37%. El 54% de las empresas suspendieron labores por falta de demanda. En el tema, cuando han tenido que decidir suspender, la principal causa ha sido la falta de esa demanda del mercado, de los clientes. El 33% de las empresas encuestadas han tenido que despedir trabajadores y hay un 40% que está pensando en despedir también trabajadores, es decir, no nos estamos quedando en ese 33, dependiendo de las respuestas del oxígeno que se le pueda dar a estas empresas, podría llegar hasta el 40% de las empresas que tendrían que afectar con despido a sus trabajadores. El 47% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocios, el 57%, y esto es importante porque la cifra que nos arroja las autoridades, por un lado, te dicen una historia y lo que nos están diciendo las empresas a nosotros es que por esa falta de exámenes que no hay disponible, el 57% de las empresas ha tenido que mandar trabajadores porque se cree que son síntomas de COVID, pero no se tiene la seguridad de que son síntomas de COVID. El 99% de las empresas están proveyendo a sus trabajadores, a sus colaboradores con equipo especial y desinfectante. El 90% lo han hecho también para atender a su clientela y a sus proveedores.
La principal medida obviamente es el lavado de manos, el 97%, y después viene el 96% el uso obligatorio de mascarilla, 94% uso de alcohol gel y 87% distanciamiento social. El 62% de las empresas ya estas medidas las dejan como medidas permanentes y el 79% de estas empresas están afectadas por su clientela con la caída en la demanda y el 64% con problemas de flujo. Para cerrar sobre este tema, el 94% de las empresas no tienen ningún tipo de apoyo de las entidades públicas. Aquí volvemos a hacer el llamado que hicimos la semana pasada a esas 14 medidas, esas 14 acciones que planteamos, a la respuesta que tiene que haber en relación especialmente al tema de cómo ayudar en el flujo, como se ve aquí, a las empresas con el tema de los cambios de normativa. Salió publicado algo por parte de la CONAMI que todavía se está estudiando, porque es importante tratar de entender qué es lo que la CONAMI publicó, y creo que en ese sentido pues vamos a tener más información en los próximos días. El llamado que seguimos haciendo para que la Superintendencia de Bancos cambie las normativas de todos los créditos que están en una situación complicada para las empresas y las personas naturales, y desde ese punto de vista creo que es importante pues seguir entendiendo que si se tomaran esas medidas, nosotros podríamos pensar que la mitad por lo menos de estas empresas, para poder volver a estar como estaban antes de la pandemia, les tomaría entre 3 y 12 meses. Entonces, son temas que queremos compartir porque la realidad es que estamos enfrentando esta situación desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de lo que significa el tema sanitario en las personas, en la comunidad, pero también desde el punto de vista de las empresas dentro de esa comunidad. Y un tema muy particular que en esta ocasión queríamos insistir, y de la mano con lo que la Organización Panamericana de la Salud decía ayer, y que lo venimos haciendo semana a semana, que es el tema de las pruebas, de la liberalización de las pruebas rápidas, el tema de que pudiéramos nosotros tener ese acceso a estas pruebas. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro caso? Porque en el caso de países de la región, solo para ejemplificar, si hay alguien que quiere ir en Guatemala a hacerse una prueba, tiene el acceso en el sistema público para hacerse la prueba de manera gratuita, y a su vez tiene el acceso al resultado de esa prueba. En el caso de Honduras, de la misma manera, tienen acceso a la prueba gratuita, pueden ir al Seguro Social, pueden ir al Ministerio de Salud, pueden ir al hospital público, y ahí, si el médico determina que esa persona se tiene que hacer esa prueba, en ese sentido la prueba se hace de manera gratuita y se le entrega el resultado oportunamente a la persona que se hizo la prueba. En nuestro caso, hemos venido desde prácticamente el inicio de esto, hace 3 meses, insistiendo en la necesidad de tener estas pruebas, y esto lo hemos hecho porque, como lo decía el mismo representante de la Organización Mundial de la Salud, a quien abro comillas, el viernes pasado, en relación al tema de las pruebas, decía que la mejor defensa del COVID en cada país es encontrar, aislar, realizar pruebas y cuidar cada caso, luego rastrear y poner en cuarentena a todos los contactos. Eso es lo que sabemos que sí funciona, decía el presidente, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. También hemos puesto a disposición de la opinión pública lo que significa el no tener acceso a pruebas desde el punto de vista del impacto que tiene en el mercado laboral, porque su aplicación puede contribuir a reducir las pérdidas de horas de trabajo hasta en un 50%. En promedio, la pérdida de horas de trabajo estimada es de alrededor del 14%, donde menos se han realizado, versus un 7% donde más se han llevado a cabo.
y es esencial para la formulación de medidas para la reincorporación al trabajo que se hagan estas pruebas. Imaginémonos que si tenemos vacunas hasta finales del año que viene, ¿qué va a pasar con las personas vulnerables? ¿Qué va a pasar con las personas de mayor riesgo, de mayor de 60 años y que tengan otro tipo de situaciones de salud previas? Van a estar encerradas hasta un año y medio, y aquí es donde las pruebas tienen un peso, y quisimos destacar el tema de las pruebas porque desafortunadamente aquí no solo no existe la disponibilidad de estas pruebas, que sí existe en Costa Rica, que sí existe en Honduras, para el sector privado, que las pueden hacer en el sector privado y pagar por ellas, y repito, y si quieren hacérselas en el sector público, se hacen en el sector público de manera gratuita. Aquí lo que ha sucedido es que los médicos, al no tener estas pruebas, tienen que recurrir a pedirle a la persona que se haga una cantidad de pruebas que incluye una biometría hemática, la PCR, que es la prueba que se hace tradicionalmente de la proteína C reactiva, lo que son radiografías de tórax, en algunos casos se utiliza la ferritina y el dímero D para poder tener ese tipo de señales que a los médicos les permita poder de alguna manera medicar correctamente. Y lo traigo a colación porque hicimos un estudio esta semana, hicimos una valoración de cuánto está pagando una persona que sí tiene la posibilidad de pagar todos estos diferentes exámenes, y nos hemos encontrado que en el menor de los casos, si solo fuera una biometría, va desde $30, pero si ya sumas otros exámenes, va desde $60 hasta $180 por hacerte los exámenes una vez. Y a eso le vas a agregar que se van a tener que tomar medicamentos que no tenés exactamente claro si lo que tenés es COVID o no, y eso significa adicionalmente, hasta en el caso de una persona que tiene que repetirse los exámenes durante el proceso, que puede ir desde los $250 en adelante, lo que una persona tiene que gastar para poder cubrir las necesidades de atender esta enfermedad, y eso no lo tiene la persona de escasos recursos. Aquí creemos que es relevante, que urge traer pruebas, que se hagan pruebas masivamente, que se pueda de esta manera reducir ese contagio, y que en el sector privado nos permitan poder acceder a esas pruebas, que podamos comprar esas pruebas, que podamos, ahora que viene la siembra del café, la cosecha del café, que estemos preparados para que esas personas que van a las fincas y que comparten en un mismo lugar con otras personas que están cortando en esa finca, pues que tengamos la seguridad de que no estamos contagiando a esas personas, que si ya viene otra vez el tema de la caña de azúcar, que tengamos la seguridad de que estas personas tengan esa situación realmente cubierta. En este sentido, quisiera también cerrar nada más refiriéndome a algo que se dio el día de hoy, una publicación que se hizo pública de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, donde está solicitando al embajador de Haití, que hoy tiene la presidencia pro tempore de la OEA, del Consejo Permanente, a que se convoque a una asamblea general, un periodo de sesiones de la Asamblea General extraordinario para darle seguimiento al artículo 20 en relación a Nicaragua. Creo que es importante entender y compartir, por supuesto, lo que hemos venido desde abril, mayo del 2018, los 4 planteamientos que hace la OEA, el fin a la represión, que cualquier solución tiene que pasar por el fin de la represión, por la restauración de los derechos humanos, por un esfuerzo de encontrar en el diálogo la respuesta, el regreso al país de los organismos de derechos humanos, y de alguna forma que también se priorice la aplicación, aunque ya culminó, pero que se priorice de nuevo el acuerdo entre
lo que es en este caso la OEA y las autoridades, porque la única opción que dice la OEA para reencauzar esta situación, para poder salir de esta crisis, es reencauzar el orden constitucional electoral. Creemos que esto es una situación que, aunque estamos enfrentando en este momento la pandemia y estamos abocados a este esfuerzo que he venido mencionando, sin embargo, estamos también a las puertas de noviembre y este llamado que hace el secretario general es oportuno, que es una situación que pasa, por supuesto, porque tengamos un proceso de reformas electorales y que nos permita pensar, como lo dice la OEA, en esa posible salida a través de una reforma de un proceso electoral con elecciones libres, justas y transparentes. Dejamos abiertos a cualquier pregunta. Damos la palabra a Lucidalia Baja. Buenos días. Mi consulta es en torno a esta solicitud a la CIBOE. Quiero saber qué tanto se ha insistido y, más allá del beneficio que estos cambios o estas reformas que pueda ordenar la CIBOE pueden otorgar a la población, quiero saber qué tan intuitivos están los bancos de que se aprueban estas reformas, porque de alguna manera el incremento de la mora también los perjudica a ellos. ¿Qué tanto, cuál es la situación actual de los bancos y qué tan intuitivos están de que se aprueben estos cambios para poder aliviar tanto a los deudores como a sus propias cuentas? Gracias, Lucidalia. Creo que una señal que recibimos esta semana pasada fue el hecho de que se publicara de manera unilateral, desafortunadamente, esa disposición de la Comisión Nacional de Microfinanzas, tratando de darle respuesta a este tema que, repito, mientras no se profundice en entender qué es lo que quiso aplicar la CONAMI con los actores, que en este caso son las instituciones de microfinanza. Entonces, esto es un proceso que todavía está en marcha, pero lo que ahí vemos es una primera señal que está relacionada con el hecho de que ya se publicó y que esto abre las puertas en este sentido para buscar ese cambio que se necesita en ese sector tan particular que apoya a las micro y a las pequeñas empresas. En el caso de los bancos, estamos en esa situación desde hace 2 meses y medio ya que se plantearon este cambio de normativa, que de alguna forma la información que tenemos nos dice que hay también un intercambio que se está dando con las autoridades. Quisiéramos entonces creer de que así como ya se dio una situación en el tema de microfinanzas, se pueda dar una situación con el tema de los bancos, ojalá lo más rápido posible en los próximos días. Sin embargo, aquí es importante hacer el llamado a que esto tiene que ser de manera consensual, porque hay que entender que esta situación es una situación donde, como bien decía, los afectados no solo son los clientes, los afectados también son las instituciones, y hay que buscar entonces cómo equilibrar y cómo darle ese respaldo tanto a la clientela como a las propias instituciones de cara al fortalecimiento del sector hacia el futuro. ¿Más preguntas, muchachos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense.